Harry Potter es el elegido, salvó al mundo mágico y Voldemort no se equivocó al marcarlo como su igual. Entonces, ¿por qué Neville Longbottom no lo fue? ¿Qué hizo este Gryffindor? Para ganarse la lealtad de muchos magos y brujas. Porque él se quedó aquí, en el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast Skitter. ¡Arrancamos! El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces. Vendrá al mundo al concluir el 7º mes y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. Es la profecía que la profesora Trelawney contó a Dumbledore en la taberna de Cabeza de Puerco, mientras el chismoso de Severus Snape escuchaba detrás de la puerta. Quizás ya la habías escuchado, o quizás no. De todas maneras, aquí aprenderás un poco. Déjate cuento el chisme. Cuando Snape fue descubierto, contó lo poco que escuchó a Voldemort. En ese momento, su único predicamento del Señor Tenebroso era elegir. Neville y Harry guardaban muchas similitudes. No solo fueron elegidos para ser Gryffindor, sino ambos nacieron en julio del mismo año, el 30 y 31 respectivamente, y sus padres desafiaron al Señor Tenebroso 3 veces. Algunos dicen que Neville es un personaje que debió ser el elegido. Otros piensan lo contrario. Quizás es un personaje de relleno con sus 5 minutos de fama. Y yo pienso que esto solo es parte del gran arco dramático que tiene Neville. A lo mejor han escuchado a los críticos de cine o especialistas usar este término, o también a los escritores. Pero si no saben, no se preocupen, aquí yo se los explico. El arco es la transformación de un personaje. Es la evolución que experimenta en una historia. Puede ser un cambio externo o interno, y generalmente esto se produce a lo largo del nudo. Decía George Lucas, sí, el genio detrás de Star Wars, que las películas son como las guerras. Nadie regresa de ellas siendo el mismo. Y yo digo que más bien las historias son como las guerras, porque las películas son eso, historias. Algo parecido pasa en la realidad. Las experiencias cambian a las personas. Las experiencias hacen a las personas. Es lo que sucede con Neville, pero para hablar de él hay que comenzar por el principio. Los Longbottom es el apellido de una familia de magos de sangre pura y uno de los Sagrados 28. Están emparentados con la familia Black, Dursley y Abbott, y más lejanamente con los Weasley, Crouch y Potter. A primera vista, los Longbottom parecían no tener prejuicios con la pureza de la sangre, y su familia no repudió a Calidora Black por casarse con Harfang Longbottom, aunque las últimas generaciones tenían fuertes conexiones con la Orden del Fénix y el ejército de Dumbledore. Esto claramente se opone a la supremacía de sangre pura, ya que las organizaciones lucharon en nombre de los Muggles y con hijos de Muggles. Y para hablar de Neville hay que hablar de su padre, Frank Longbottom, quien nació en la década de los 50. Era un estudiante inteligente. Sacó varios extraordinarios en sus timos y estasis, lo suficiente para poder estudiar para ser Auror. Se le consideraba un mago muy poderoso por sus pares. Y se unió a la Orden del Fénix, donde posiblemente conoció a Alice, con la que se casó por el año de 1980. En algún momento, Frank y Alice, que también era miembro de la Orden, se enfrentaron a Lord Voldemort y a sus mortífagos una vez, y salieron con vida. Desafiaron y lucharon contra ellos 2 veces más, y salieron victoriosos. Pero, después de la caída de Voldemort, fueron torturados hasta la locura por Bellatrix, Rodolphus y Rabastan Lestrange, y Bartemius Crouch Jr. Ambos aurores terminaron en Samugo permanentemente, y como resultado, Neville fue criado por su abuela paterna Augusta Longbottom. Y pues ya que estoy en esto, debo aclarar que a pesar de que Frank y Alice eran amigos de James y Lily y muy probablemente coincidieron en Hogwarts, y que Neville y Harry tienen los mismos años,
Los Longbottom quizás eran más grandes que los Potter y por lo tanto tenían más experiencia en el campo. J.K. Rowling ha dicho que es malísima en matemáticas, por lo que realmente las fechas no concuerdan, los cálculos no dan y bueno, la carrera de Auror dura de 3 a 4 años, así que tanto James como Lily Potter murieron apenas teniendo 21 años y no eran aurores como se creía. Mientras que los Longbottom eran reconocidos precisamente por su labor en esta profesión. Y pues lo que generó que precisamente su hijo tuviera que superar las expectativas tan altas que todo el mundo tenía sobre él. Y ahora sí, hablemos de Neville, personaje que en las películas interpretó el actor Matthew Lewis, que sí, dio también un cambiazo a lo largo del tiempo. Pero bueno, al momento del nacimiento de Neville, él pudo ajustar sus mantas para envolverse más cómodamente. Pero nadie presenció este despliegue precoz de magia. Sabemos que la magia se va desarrollando a lo largo de tu crecimiento y se va demostrando con pequeñas acciones. Y como ya mencioné, pues fue criado por su abuela paterna, Augusta Longbottom. Hay que aclarar que esto fue fundamental en el desarrollo de su personalidad, ya que a menudo expresaba su decepción con esta aparente falta de habilidad mágica de su nieto y lo que ella consideraba su incapacidad para estar a la altura de las habilidades de sus padres. Repito, los Longbottom fueron unos aurores muy queridos, que evidentemente sucesos de los Lestrange, pues sí, imagino que les dolió a varios de sus compañeros en la oficina de aurores. Y pues Augusta Longbottom era una mujer severa y formidable que sí estaba preocupada cuando su nieto no exhibía signos tempranos de magia. A menudo lo reprendía por no estar a la altura del honor de su familia. Y creo que en parte esto fue la razón por la falta de confianza en sí mismo, por todas las inseguridades que tuvo Neville. Y creo que también hay un momento que Neville lo platica, ¿no? Creo que uno de sus tíos lo avienta en una ventana para ver si demostraba signos de magia. Y pues por fortuna no corrió alguna desgracia, pero quizás no les preocupaba la pureza de sangre, pero sí les preocupaba que Neville fuera un Skip. A Neville lo conocimos como un personaje tímido, un personaje olvidadizo, introvertido y sí, aparentemente cobarde. Es uno de los personajes que creció como un niño temeroso que parecía no tener talento para la magia, pero que sí creció demostrando su valor. Incluso se sintió intimidado por la reputación de valentía de Gryffindor. Él suplicó estar en Hufflepuff, ¿no? Sabemos que la Casa de los Tejones tiene esta como que virtud de aceptar a todos aquellos que a lo mejor no encajan en otros lados. Y sin embargo, pues el sombrero seleccionador lo puso en la Casa de los Leones. Y pues bueno, gran parte de su primer año estuvo plagado de ciertos percances, como accidentalmente romperse la muñeca después de caerse de su escoba, de su primera lección de escoba. Terminó en el pasillo prohibido del tercer piso junto con Harry, Ron y Hermione. Pues ya ni digamos de todas esas veces que fue blanco de diversas bromas por parte de Draco Malfoy. En la primera clase de defensa contra las artes oscuras de Gilderoy Lockhart en su segundo curso, pues un par de duendes lo recogieron por las orejas y lo colgaron de un candelabro. Y bueno, ya ni se diga la desgracia que tuvo en su tercer curso cuando perdió las contraseñas de la torre de Gryffindor y Sirius Black entró con un cuchillo. Se ganó una reprimenda de McGonagall, 0 visitas a Hogsmeade durante el resto del año escolar y un castigo. Aparte de que nadie le diera la contraseña de la sala común. Y bueno, ya, sin mencionar el vociferador de su abuela. Pobrecito. Y voy a hacer una pausa para explicar cómo es de pronto la estructura narrativa. Aquí pues sí se establece que los personajes deben tener un deseo, un objetivo. Incluso esta estructura se ve más marcada en el cuento. En el cuento tu personaje principal debe de tener precisamente un objetivo y que a su vez tiene que tener un conflicto, ¿no? Así se distingue de otros tipos de géneros literarios, bueno, de otros géneros narrativos. Y pues bueno, para esto está precisamente el arco dramático y que
Hay diferentes o distintas formas de progreso en esto, y pues esto se refiere también como un arco moral. Aquí también lo vemos en todos los personajes, todos tienen una moral, y pues puede ser de una forma positiva o negativa. Aquí nada más voy a hablar del arco de evolución moderado, porque pues suele implicar un refuerzo en el carácter del personaje sin que llegue a producirse una transformación muy importante. Esto lo podemos ver en los personajes secundarios, o incluso sí también en protagonistas que desean y descubren la posibilidad de cambio, pero que a veces no se atreven a dar ese paso. También pues lo podemos observar en sagas de novelas, pues donde el cambio del personaje pues sí es progresivo a lo largo de los diferentes libros. En el primero pues podemos experimentar un arco moderado que en progresión a lo largo de los demás libros pues sí se convierte en una transformación muy radical. Y pues es lo que vemos con Neville. No solo sabemos de sus momentos de torpeza, sino de esos en donde mostró su valía. Por ejemplo, en el primer libro, en La Piedra Filosofal, llega un punto que enfrenta a Malfoy, que se defiende de Crabbe y Goyle, se agarran a golpes, aunque sabe que va a perder, que no tiene, pues sí, que no sabe que tiene muchas oportunidades, pues los enfrenta, y pues sí, obviamente termina en la enfermería. También enfrenta a Harry, a Ron y Hermione para que no salieran de noche y perdieran más puntos. Incluso antes de eso trata de advertirles que Draco Malfoy ya sabe sobre su incursión de dejar a un dragón en la torre de astronomía. Y lo terminan cachando, pero se muestra como que este interés de pues de ser buen amigo y a la vez también un buen estudiante y un buen Gryffindor, ¿no? En su tercer curso ayudó a la primera práctica del profesor Lupin sobre los Bogarts. Él enfrenta su miedo al profesor Snape. Y a pesar de que sabe que va a recibir burlas, pues lo enfrenta, ¿no? Y creo que ya cuando llega a su quinto curso es crucial para precisamente para este crecimiento que tiene Neville. Y lo digo de todas las maneras posibles, desde lo mágico, lo físico y lo psicológico. Eh, fue uno de los primeros en inscribirse al ejército de Dumbledore, y justo él sabía que hablando mágicamente era malo. Cuando se entera de la noticia de que Bellatrix Lestrange y otros mortífagos escapan de Azkaban, pues él lo toma como una especie de inspiración para mejorar, trata de practicar mejor, porque sí, él sabe que tiene como una especie de... Él tiene que vengar a sus padres, ¿no? Y es una deuda que se la debe de pagar, Bellatrix, y pues trata de mejorar, ¿no? Ser el mejor estudiante, aunque fuera en el ejército de Dumbledore. Y pues sí, también es de los primeros en ofrecerse para acompañar a Harry al Ministerio de Magia. Dio batalla a varios mortífagos, incluso cuando Hermione termina pues herida, rechaza la sugerencia de Harry de irse y ponerse a salvo. Y pues cuando está bajo la amenaza de ser torturado precisamente por Bellatrix Lestrange, pues Neville se niega a que Harry entregue la profecía, porque sabe que es lo correcto. Y pues sí, aquí voy a hacer un paréntesis mencionando que parte de este fracaso mágico, pues sí se debe a que Neville heredó la varita de su padre, por lo que realmente nunca le funcionó bien. Según la explicación que nos da Ollivander, pues la varita elige al mago. Y además de que después de un duelo, y si se obtiene la varita del contrincante, se debe ganar esa lealtad de la varita. Así que, por lo que después de que Antonin Dolov rompiera su nariz y su varita, y su abuela le comprara una nueva, pues sí, los resultados son completamente diferentes a lo que ya había hecho antes. Neville no era un tonto, realmente era muy inteligente, quizás no era tan ágil como pudiéramos esperar, pero creo que se recompensa porque sí tenía un cierto razonamiento estratégico.
que a lo mejor faltó verlo más a fondo durante los primeros 6 años, pero que sí lo vimos después. Y precisamente, pues Neville participó en la batalla de la Torre de Astronomía. Fue uno de los pocos, junto con un alumno, que respondieron al llamado de LED. Y pues la gran transformación de Neville se dio precisamente, como lo he dicho, en el clímax de la historia, justo en el séptimo curso. Él regresó a Hogwarts junto con Ginny y Luna. Creo que él ya sabía que Harry no iba a regresar y también suponía que Ron y Hermione tampoco estarían, que quizás lo acompañarían. Y pues reinició el ejército de Dumbledore. Buscaron oponerse al nuevo régimen impuesto, pues no solo precisamente por el ministerio, sino también por el mismo director, que fue Severus Snape, y pues por los hermanos Carrow. Pues el Ed se rebeló contra la autoridad, pero pues Neville se quedó como el único líder después del secuestro de Luna, y al no regresar Ginny, creo que de las vacaciones de Navidad. Y pues es precisamente en ese momento que igual los Carros sabían que su papel era muy importante en la rebelión, ¿no? Sufría palizas, torturas. El ministerio también trató de retenerlo. Y pues trataron de detener a su abuela para intimidarlo, pero pues ella logró evadir la captura y se fugó. Y pues creo que también voy a hacer aquí otra especie de paréntesis, que hace tiempo yo tuve la oportunidad de leer un fanfic muy bien construido, muy bien escrito, y que precisamente el argumento se desarrollaba en este curso. Si no mal recuerdo, ese fanfic, bueno, el autor lo comenzó a escribir antes de que se publicara Las Reliquias de la Muerte. Obviamente estaba en inglés. No se sabía el final, no se sabía qué iba a pasar. Y creo que el comienzo del fanfic, el comienzo de la historia sí la escribió antes, y ya después se publicó el libro y logró terminarlo con lo que ya sabíamos ya completamente como canon, ¿no? Y pues este autor, la verdad es que nunca supe exactamente quién fue, nomás lo leí. Es que precisamente logró hacer que desarrollar bien el personaje de Neville, tal cual como yo he mencionado este asunto del arco dramático. Llega un punto que Neville acepta que debe ponerse en forma, que no tiene la, la capacidad física, porque pues sí, era bastante regordete, y si no tenía condición física, y pues sí la necesitaba para mantenerse en la rebelión, porque hacían pintas, rescataban alumnos, trataban de sabotear a los Carrow, lo que sea, y pues obviamente eso era pues en la clandestinidad, y si los cachaban pues tenían que echar a correr. Entonces pues obviamente tenía que tener una condición física para que no lo atraparan. Y aquí en esta historia pues sí se entrena con varios jugadores de Quidditch, que voy a aprovechar la oportunidad para mencionar que también un desarrollo de personaje como Ernie Macmillan me encantó que lo haya hecho este autor, que se convierte precisamente en capitán del equipo de Quidditch, y es uno de los que ayuda a entrenar a Neville. Se entrenan precisamente también en la magia, practican pues los duelos, practican hechizos, maldiciones. O sea, la idea era estar lo mejor preparados. Y pues no solo él, sino pues también todos los miembros del LED. Y la evaluación psicológica también es abismal en esta historia. Pasa por muchísimas cosas, por muchísimos miedos. Ya no son inseguridades, ya son miedos. También creo que hay un punto en donde un chico de Slytherin precisamente se une a ellos, pero de pronto un día desaparece de Hogwarts, y eso le afecta demasiado a Neville, porque piensa que ya a lo mejor ya lo mataron, y toda esa responsabilidad cae en él porque él es el líder. Entonces es abismal y brutal todo este desarrollo emocional. El fanfic se llamaba, porque ya no existe, yo tuve oportunidad de leerlo ya en la extinta página Potterfix, pero se llamaba El ejército de Dumbledore y el año de la oscuridad.
Digo, no sé si hay una copia o alguien lo llegó a leer, pero fue muy bueno. Y pues repito, ¿no? Recalca muy bien esta transición del arco dramático que tiene Neville. Y es lo que he dicho, es una evolución que se da a lo largo de sus 7 años. Pero pues los resultados se notan ya en el clímax, ¿no? Se notan ya en este séptimo curso, justo antes de la gran batalla. Y pues hablando de estos momentos, precisamente la primera ronda de la batalla de Hogwarts, Neville usó varias plantas para atacar mortífagos y ayudó a transportar a los heridos y muertos cuando se convocó un cese al fuego temporal. Pero creo que hay que mencionar que, y lo dije hace rato, creo que Neville también tenía esta inteligencia estratégica. A lo mejor Rowling no nos dio demasiados detalles sobre la batalla o cómo hicieron todos los que participaron para ayudar a retener a los mortífagos, pero yo sí creo que Neville fue una pieza fundamental. Yo sí creo que fue uno de los principales que creó alguna especie de plan para proteger, para defender, para atacar, para retener a mortífagos o lo que necesitaran. Sí, en la película se da esa como que especie de intención de darle precisamente esa relevancia a Neville, pero sí creo que él era el principal líder del movimiento. Claro que después de la convocatoria de McGonagall, pero pues repito, es un gran desarrollo que tiene Neville a lo largo de este último curso y pues en particular por esta rebelión que tiene en sus manos. Y también pues cuando se anunció la muerte de Harry, pues Neville no teme a desafiar a Voldemort. O sea, sí fue torturado como muestra de que nadie se puede negar al Señor Tenebroso. O sea, nadie le decía no a Voldemort. Y, o sea, esa valía nunca antes se lo hubiéramos visto. O sea, quizás sí enfrentando precisamente a sus amigos, pero no pues en teoría al mago más grande de todos los tiempos. Y pues esto le valió para matar a la serpiente con la espada de Gryffindor, ¿no? Esto fue suficiente para demostrar ser digno de esa casa y pues destruir el último Horrocrux, porque pues técnicamente él no sabía que era un Horrocrux. También cuando se abre de nuevo, se reinicia la batalla, derrotó junto con Ron a Fenrir Greyback. Y pues cuando ya se termina esta batalla, Neville, justo al igual que Harry, Ron y quizás otros brujas y magos, fueron reclutados por Kingsley Shacklebolt para ayudar a rastrear a los mortífagos restantes. Y pues ya se convirtió en el profesor de herbología de Hogwarts y se casó con Hannah. Sí, esto sí es canon. Lo que pasa en la película de que tiene una especie de romance con Luna, eso no es cierto. O sea, creo que nunca se dio esos tintes, no sé por qué pasó. Sí fue idea de David Yates, que por cierto yo ya hablé sobre su trabajo en la franquicia, pueden escuchar el episodio. Pero canon, es profesor de herbología, muy probablemente jefe de la casa de Gryffindor, y se casó con Hannah Abbott y tuvo 2 hijos. Y bueno, pues ya hemos llegado al clímax de este episodio del por qué Neville no fue elegido por Voldemort. La profecía tiene varios puntos. Los primeros es que el elegido debe ser hijo de quienes desafiaron al Señor Oscuro en 3 ocasiones y nacido en julio. Neville encaja en estos, pero el ataque a los Potter fue el que terminó señalando a Harry como su igual. Y pues ya conociendo la historia de Neville, lo que ya les platiqué, pues su familia era de sangre pura, uno de los sagrados 28, mientras que los Potter también eran puros, pero el linaje se rompió porque James se casó con Lily, una hija de Muggles. Por lo tanto, Harry era mestizo, al igual que Voldemort. Su madre, Merope Gaunt, viniendo del linaje de Salazar Slytherin, tuvo un hijo con un Muggle, Tom Riddle. Y esto tendría sentido al considerar a Harry como su igual y considerarlo como una amenaza y no a Neville. El elegido tendría un poder que el Señor Oscuro no, y sabemos que esto es el amor.
Harry estuvo protegido por el sacrificio de su madre, quien se sacrificó evidentemente por él. Y esta misma protección se dio en todos los miembros de Hogwarts y fue lo que los protegió en la batalla final. Obviamente con esto se cree que tal vez había 2 elegidos, pero sin embargo hay que recordar que Harry se sacrifica, o sea que realmente él sí se sacrifica, él sí murió, abrazó, como lo dijo Dumbledore, a la muerte. Aunque claro, hizo uso de la piedra de la resurrección, algo que pues obviamente Neville no hizo. Y pues bueno, por último está el punto en que dice que uno de los dos deberá morir a manos del otro. Algunos dicen que Neville, al sacar la espada de Gryffindor para acabar con Nagini, haciéndolo mortal, indica que él podría ser el que acabó con Voldemort. Pues recordando que en el duelo final, muere porque su maldición rebota. Pero pues esto no, no tiene del todo sentido, porque es quitarle mérito a Harry. Y no precisamente porque Harry sea el protagonista, sino porque realmente Harry sí tiene los méritos para hacer, para llevarse el parte de la victoria, ¿no? Él es el amo y el señor de la muerte. O sea, obtuvo las 3 reliquias, se ganó la lealtad de la varita de Sauco y quien, sí, con un simple hechizo, con el Expelliarmus, hizo que Voldemort muriera porque la maldición rebotó en su hechizo. Y sin mencionar que pues él destruyó 3 Horrocruxes, incluyendo la parte del alma de Voldemort que tenía en su interior. Y pues ese sacrificio pues sí hizo que en parte volviera a mortal a Voldemort, porque creo que toda esta búsqueda de Horrocruxes fue en conjunto, porque Harry destruyó Horrocruxes, Hermione destruyó uno, Ron destruyó otro, el profesor Dumbledore uno y Neville también uno, ¿no? Pero si lo vemos en equidad, pues Harry destruyó 3. Y sí, Neville enfrentó a lo largo de su vida bastantes críticas. Eso bastó para convertirse de un estudiante tímido, nervioso, a un soldado incondicional, poseído de una voluntad férrea, de un valor de excepcional mérito y una nobleza de espíritu. En muchos sentidos, la transformación de Neville le permitió cambiar de un gato asustado a un león señorial, convirtiéndose en un defensor feroz de sus compañeros durante el reinado de Voldemort. Neville no nació para ser el elegido, pero sí nació para ser el líder que necesitaba un ejército. Para más detalles sobre este episodio, sígueme en Facebook y en Twitter como @elpodcastesquite. No olvides comentar y compartir. Y ahora sí, travesura realizada.